Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la edición central del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. Comenzó oficialmente la nueva legislatura en Colombia con la instalación del nuevo Congreso elegido para el periodo 2026-2030, Catalina. Sí, señor Nicolás, una jornada marcada por el último discurso de Gustavo Petro como presidente ante el Capitolio, en el que defendió el legado de su gobierno y dejó mensajes sobre el futuro político del país. Catalina, estamos en cubrimiento especial desde el Congreso de la República con Luis Eduardo Maldonado, Juan David Ríos, Juan Pablo Contreras y Alejandro Cortés para contarles los detalles de la instalación del Congreso, la elección de las mesas directivas y las reacciones que dejó el último discurso del presidente Gustavo Petro y la réplica en minutos de la oposición, Catalina. Sí, señor Nicolás, pero si le parece, comencemos con Luis Eduardo Maldonado y Juan David Ríos, que tienen los detalles de cómo transcurrió la instalación del nuevo Congreso. Compañeros, adelante. En calma, un discurso de cerca de 2 horas. El presidente Gustavo Petro había solicitado una alocución de 1 hora, que es este discurso que pronunció el Congreso de la República, pero se extendió, incluso ni siquiera acabó los temas porque ya los asesores le pasaban papeles para decirle que se había excedido en el tiempo. Mire, trajo justamente sus presentaciones para presentar justamente lo que quiere hablar el presidente Gustavo Petro, lo que quiso hablar aquí en esta instalación del Congreso. Continúa ahorita, se fue el presidente Gustavo Petro, no se quedó para escuchar los discursos del Estatuto de Oposición y sigue justamente Andrés Forero del Centro Democrático, Julio César Traina de Cambio Radical y también Enrique Gómez de Salvación Nacional. Escuchemos. Mucho antes, mucho antes, se habían inscrito como oposición al gobierno actual. Ese es el concepto, señor presidente. Señor secretario. Oiga, yo les agradezco un poco de tranquilidad. Aquí las cosas se van a hacer con garantías y cumpliendo estrictamente lo que nos ordena la Constitución y la Ley Quinta de 1992, que es la que nos rige a nosotros como Congreso de la República. Entonces, a ver, señor secretario, es un concepto, no es ni decreto, ni tampoco es legislación, presidente. No están posesionados y es un concepto. Sí, así es.
Muy bien, continuamos por supuesto en esta transmisión del discurso de réplica, Luis Eduardo. Sin embargo, está suspendida por una polémica por la participación de Enrique Gómez, senador electo actual de Salvación Nacional, que él estaba en la lista del discurso justamente de réplica. Ellos quieren el derecho a réplica, pero este senador o los 4 congresistas de Salvación Nacional hacen parte del grupo político del presidente electo. En consecuencia, el pacto histórico y otros movimientos como la Alianza Verde consideran que no tiene derecho al derecho de réplica. Ya estaban inscritos 2 partidos, el Centro Democrático y Cambio Radical, que en la práctica, si ellos se quieren tomar las 2 horas que usó el presidente Gustavo Petro para su discurso, podrían hacerlo. Mire, y ahí estaba inscrito también Andrés Forero del Centro Democrático, senador electo, y mientras estaba hablando Julio César Triana, que es el representante por el Huila de Cambio Radical, fue cuando el pacto histórico solicitó que este discurso de réplica no se diera por parte del senador Enrique Gómez. La razón que tienen del pacto histórico es que él no hace parte de la oposición del gobierno del presidente Gustavo Petro porque sencillamente en los 4 años anteriores no tuvo curul. Y aquí en este momento se está debatiendo esa polémica para poder dar inicio a este estatuto de la oposición, ya sin el presidente Gustavo Petro, sin su gabinete ministerial, sin la vicepresidenta Francia Márquez. Sobre eso, el presidente Gustavo Petro, algunos congresistas incluso le escribió al ministro del Interior, Armando Benedetti, preguntándole si se iban a quedar para escuchar a los sectores de la oposición, que es un acto de cortesía. Si el presidente les habló 2 horas, él debía, dicen los congresistas, debía quedarse también para escuchar las críticas y la réplica de los sectores de la oposición. Ellos dicen que cometió un acto que no es bien visto acá en el Congreso de la República, que no fue cortés al quedarse para escuchar el derecho de réplica que se da siempre en la instalación del Congreso de la República. Salió por la puerta de atrás el presidente Gustavo Petro, por la puerta de la mesa directiva, no por la habitual en donde el mandatario normalmente ingresa del Palacio de Nariño. Salió el presidente Gustavo Petro con todo su gabinete ministerial y fue unos minutos después que vimos, Luis Eduardo, a la vicepresidenta Francia Márquez salir aparte. Ellos llegaron juntos, pero ya fue la vicepresidenta Francia Márquez que salió aparte después de esta instalación del Congreso. Oficialmente, el presidente Gustavo Petro, al término de su discurso, se anunció que quedaba instalado ya el Congreso de la República, pero todavía no hay mesas directivas formales, todavía no tenemos presidente de Senado, no tenemos presidente de Cámara, no tenemos secretarios. Hay una discusión, mira, ya el presidente del Senado, Lidio García, está hablando con el secretario ad hoc que nombró para la instalación de esta sesión ordinaria del Congreso de la República. No han decidido nada, no han definido entonces si el Movimiento de Salvación, ahí van a hablar, van a anunciar. Vamos en a ver este qué momento dice. habla Lidio García. Y mientras resolvemos una consulta jurídica interna, hablarán solamente de los 3 que están inscritos, hablará el senador Andrés Eduardo Forero y Julio César Triana. La solución es entonces Andrés Forero del Centro Democrático y Julio César Triana. Y quedan en espera, quedan en pausa. espera. La solicitud que hizo el Movimiento de Salvación Nacional es una consulta jurídica, por supuesto el secretario del Senado, que hace las veces de notario en las instalaciones del Congreso de la República, será quien tenga que dirimir esta difícil situación que paraliza por unos momentos la sesión de la plenaria del Congreso de la República. Nicolás, Catalina, estamos a la espera que inicie ya este discurso de Julio César Triana. Le está pidiendo Lidio García a los congresistas que se sienten para poder escuchar el discurso de réplica en esta oportunidad sin el gobierno nacional. 31 les recibo, compañeros, desde el Salón Elíptico, donde Gabriel y Paola, nuestros analistas políticos invitados para quienes se conectan a esta hora. Qué desorden, ¿no? Pero se esperaba que pues la sesión fuera así y está hablando, ya vamos a ir con Julio César Triana, pero que muy rápido, Gabriel, el discurso del presidente Gustavo Petro. El discurso del presidente, como lo habíamos anticipado, se concentró en mostrar las cifras que dan cuenta de los avances en su Gabriel, gobierno. discúlpeme, lo interrumpo porque vamos entonces con la réplica de la oposición al presidente. Habla Julio César Triana de Cambio Radical. Y como el presidente de la República no está, pero aquí lo que se está aplicando es el estatuto de la oposición y los medios nacionales transmiten estas inquietudes, quisiera recordarle al presidente Petro algunas de las cosas que durante estos 4 años le escuchamos decir. Abro comillas:
Como dijo alguna vez Bolívar, la unión debe salvarnos, como no destruirnos. Y es hora de dejar atrás las diferencias ideológicas para trabajar juntos. Cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución. La unidad no puede ser una retórica o un mero discurso. Presidente Petro, si me está escuchando, estas frases las recuerdo porque usted las dijo aquí a pocos metros de este Capitolio el 7 de agosto hace 4 años, cuando usted juró defender la Constitución y la ley. Y hoy puedo afirmar que lo único que hemos visto estos 4 años ha sido retórica y populismo y un permanente deseo de dejar a una Colombia profundamente polarizada. Esta es, señores congresistas y colombianos que me están viendo, esta es la primera vez que un Congreso toma posesión en medio de marchas y protestas promovidas por el propio y el mismo presidente. Esta es la primera vez que un presidente desconoce el resultado de unas elecciones porque no ganó el candidato de él. Esta vez es la primera vez que Colombia contó con un presidente que compartió tarima con los más peligrosos jefes de bandas criminales de este país. Esta vez es la primera y única que hemos visto cómo en un gobierno escándalos de corrupción estallan cada 8 días y el gobierno mira para otro lado. Sin embargo, pese a estos lamentables hechos de la gestión de hoy del presidente Petro, nuestra patria, nuestra democracia y nuestras instituciones demostraron ser mucho más fuertes que el presidente de turno y que sus intentos permanentes por destruirlas. Incluso fueron más los múltiples intentos por demostrar un presunto fraude electoral que hoy solo hace parte de una narrativa política. ¿Acaso el presidente, que no quiso escuchar la oposición, olvida los ataques permanentes contra la independencia del Congreso? ¿Acaso el presidente olvida los ataques a las Cortes cuando no le fallaron como él quería? ¿Acaso el presidente olvida los ataques a los medios de comunicación o periodistas cuando estos no comunicaban lo que él quería, sino que le comunicaban al país la verdad? Hace unos meses, el doctor Germán Vargas Lleras, que hoy no nos acompaña, escribió una reflexión con la que coincido plenamente y me permito leer una parte. En las situaciones más difíciles para el país, no hay momento para callar ni de agachar la cabeza, porque cuando la oposición renuncia a denunciar los abusos del poder por miedo a incomodar el gobierno, quien termina perdiendo no es la oposición, sino la democracia. Y eso fue lo que hicimos durante estos 4 años, ejercer un control político respetuoso, firme, con ideas, pero sin miedo. Hoy, en este reclamo y esta intervención, puedo decirle al presidente Petro que cómo uno pudiera entender los ataques que él hizo a la oposición. ¿Acaso olvida el país que nos tildó de enemigos del pueblo, de aliados de la mafia, de asesinos, de nazis? ¿Cómo olvidar un 1 de mayo cuando para amilanar el Congreso ondeó la bandera de guerra a muerte? No, señor presidente Petro. Hoy a usted, curiosamente, y a su partido, le toca volver a la oposición. Y desde este atril le pido al nuevo gobierno que le dé todas las garantías a la oposición para que ninguno de ustedes
vaya a sentir el temor que sentimos quienes hicimos oposición estos 4 años. Hoy, a propósito de la euforia de quienes respaldan al presidente, lo que hemos escuchado son las cifras que cada 20 de julio aquí nos traen, unas cifras que en nada se parecen a la verdad del pueblo colombiano. Hoy el presidente Petro habló de la arquitectura de la economía del gobierno de él. Pues le digo, donde esté el presidente, que la arquitectura económica del gobierno de él no es la arquitectura de miles de familias que no tienen empleo, que no tienen trabajo y que no pudieron adquirir una vivienda. ¿Olvidan acaso que fue en este gobierno en el que se acabó el programa Mi Casa Ya? Programa que le daba vivienda a 65.000 colombianos por año. Olvidan que fue en este gobierno donde reinó el derroche y la corrupción. Se crearon más de 10 embajadas y decenas de consulados para pagar favores políticos. Fue este gobierno el que, entre otras cosas, gastó 200.000 millones de pesos en un ministerio para generar burocracia. Claro, hoy, a 2 minutos 49 que me quedan, puedo decir que el único legado y la imprenta a la que no se refirió el presidente Petro fue la paz total. La paz total que hizo que los grupos criminales se apoderaran de gran parte del territorio. Esa paz total que hizo que pasáramos de tener presencia de esos grupos en 253 municipios a tener en 850 municipios. Esa paz total que hizo que pasáramos de 15.000 hombres en armas a 27.000 hombres en armas. Esa complacencia levantando órdenes de captura, inventándose ceses al fuego y jugando a los congelados, fue la que permitió que este Congreso perdiera un hombre como Miguel Uribe, que hoy debería estar aquí. Esa misma paz total en la que en medio del control territorial sirvió para que me hicieran un atentado en agosto del año pasado con más de una decena de tiros de fusil a mi vehículo, pero recuerdo el mensaje del presidente de Colombia afirmando que era porque me había metido en un retén de bandidos. Afortunadamente, se acaba el tiempo de este gobierno. Restan solo 17 días exactamente, y a partir del 7 de agosto, en lo que estamos de acuerdo con usted, presidente Lidio, tenemos la responsabilidad titánica de reconstruir una patria, de entender que por encima de la política siempre estarán los altos intereses de esta patria y, lo más importante, demostrar siempre que en medio de las diferencias se debe poner por delante el interés general del pueblo colombiano, ese que por 4 años se abandonó porque se puso por delante el interés político del presidente de turno. Gracias, presidente. Señores, muy bien. Fue la intervención del representante Julio César Triana. Continuamos con Andrés Forero, por favor, senador. Voy a hacer la aclaración. Señor presidente del Congreso, doctor Lidio García, señor presidente encargado de la Cámara de Representantes, doctor Juan Sebastián Gómez, honorables senadores de la República, honorables representantes a la Cámara, compatriotas todos. Como lo decía el representante Julio César Triana, hubiéramos esperado que, como lo había hecho el señor presidente de la República durante los 3 años anteriores, hoy hubiera esperado esta réplica de la oposición. Porque hay que decir que en esta ceremonia republicana,
que cierra un ciclo y empieza otro en el Congreso de la República, lo que le corresponde en este momento a la bancada del Centro Democrático es hacer un ejercicio de rendición de cuentas y contarle al país en qué ha consistido nuestro comportamiento político y nuestra actividad legislativa en el último cuatrenio. Sea lo primero, rendirle un sentido homenaje a nuestro mártir, a nuestro querido amigo Miguel Uribe, a ese político formidable y ser humano excepcional que atestiguó con el sacrificio supremo su amor por Colombia y su futuro, y que se ha convertido para nosotros en inspiración, en guía y estímulo para seguir trabajando incansablemente por un país en el que ningún niño tenga que repetir la tragedia que él y su hijo Alejandro tuvieron que vivir. Queremos un país en el que defender lo que se cree no cueste la vida. También le hacemos a nadie, naturalmente. Eso es lo que hemos dicho, que a nadie le cueste la vida. También le hacemos un reconocimiento a los compañeros y compañeras de tantas batallas democráticas que honraron a nuestro partido y a este Congreso con su trabajo y patriotismo y que por distintas razones hoy no nos acompañan. Particular mención merecen Paloma Valencia, sin duda alguna la senadora más destacada del periodo que termina, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, sin importar las diferencias que puedan tener hoy con nuestro partido. Y aunque está aquí, saludamos también a nuestro compañero y amigo, el doctor Andrés Guerra, ejemplo de compañerismo y generosidad, que aceptó renunciar a su curul en el Senado para encabezar la lista a la Cámara por Antioquia. Qué alta nos dejan la vara a quienes llegamos al Senado, y estamos seguros que seguirán construyendo país desde otras responsabilidades con la misma vocación de servicio de siempre. Hace 4 años, tras reconocer sin dilaciones y con espíritu democrático el mandato de las urnas, nuestro partido fue el primero en declararse como partido de oposición al actual gobierno. La nuestra ha sido una oposición férrea e implacable, pero no sorda ni desleal. Reconocemos en nuestros opositores legítimos contradictores en democracia y no enemigos a los que hay que destruir. Y por eso, a pesar de nuestra firmeza, rigor y tenacidad, al mismo tiempo que hemos sido francos, dialogantes y constructivos, realizando más de 75 debates de control político, pero al mismo tiempo radicando más de 130 proyectos de ley. Hemos defendido sin dubitaciones que sin seguridad no hay paz, y estamos convencidos que para alcanzar ese anhelo común de todos los colombianos que ha resultado tan esquivo, el camino no es la contemporización con los violentos ni la claudicación ante ellos, sino el imperio de la ley. Por eso nos opusimos a la paz total, como nos opusimos hace 10 años al Acuerdo de La Habana, porque tenemos la convicción de que más temprano que tarde la impunidad termina siendo partera de nuevas violencias. Lamentablemente, el tiempo ha terminado dándonos la razón y hoy el terror ha vuelto por sus fueros. Y aquí, aunque no está presente el señor presidente de la República, quiero controvertir respetuosamente algunas de las cifras que él estaba dando. Veíamos las imágenes que nos mostraba, veíamos la tabla de homicidios en el país, y quiero decirles a ustedes que esa reducción significativa, porque veíamos el número de homicidios absolutos, que prácticamente pasó de 30.000 el año 2022 a prácticamente 15.000 el año 2010, es uno de los grandes legados que ha dejado el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y quiero decir al señor presidente Petro, con respeto, que revise las cifras que él mismo nos mostraba, porque ustedes lo pueden ver, doctor Mondragón, ahí estaba como el año 2025, lamentablemente, tuvimos el mayor número de homicidios de los últimos 12 años. Lo mismo sucede con la extorsión, lo mismo sucede con el secuestro.
Y de hecho, cuando él hablaba de nuestros miembros de la fuerza pública asesinados en el ejercicio del servicio, lo que veíamos es que el año 2025 fue el año con peores cifras en los últimos 12 años. Entonces, nos parece importante hacer esas aclaraciones. Por otro lado, queremos decirle al país que nosotros no creemos en la lucha y el odio de clases y que por eso apostamos por una economía fraterna en la que le vaya bien al trabajador, pero también al empresario. Y por eso nuestro partido es autor de la Ley 2101 del año 2021, que ha reducido progresivamente la jornada máxima laboral semanal hasta 42 horas, pero al mismo tiempo combatió la narrativa de que nuestros empresarios son esclavistas y son explotadores, y tratamos de evitar que el sector productivo colombiano fuera asfixiado con más y más impuestos. Porque así como sin trabajador no hay empresa, si las empresas se van de un país, los trabajadores quedan reducidos a la informalidad o quedan sometidos a la dependencia estatal. Y es que los políticos, señores congresistas, jamás debemos olvidar que no somos nosotros los que creamos la riqueza de una nación, sino que son los trabajadores y los empresarios de un país. Estamos convencidos de que, aunque nuestro sistema de salud no era perfecto, sí constituyó el mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años. El nuestro es un sistema mixto y solidario que permite que en clínicas de la más alta calidad, en clínicas de excelencia, se pueda tratar tanto el pobre como el rico. Reconocemos que hay deficiencias, sobre todo en las zonas rurales y dispersas. Pero para resolver ese problema no había que arruinar lo que funcionaba relativamente bien en las ciudades de Colombia. Por esa razón, y reconociendo que como cualquier sistema de salud en el mundo requiere ajustes y reformas permanentes, nuestro partido se opuso con rigor a lo que considerábamos que era una reforma estatizante y cuyos pilotos, el FOMAC y las EPS intervenidas, han generado lamentablemente la crisis sanitaria más grave de los últimos años en el país. Y aquí contrapunteo nuevamente con el señor presidente de la República, porque veíamos algunas cifras que él hablaba de mortalidad infantil, de mortalidad perinatal, y ustedes pueden revisar que él hablaba de valores absolutos, no hablaba de tasas. Y hemos visto que ha habido un desplome demográfico en el país. Entonces es importante hacer esa precisión. Pero además también invito respetuosamente al señor presidente de la República a que hable con las asociaciones de pacientes. Yo denuncié cómo el interventor Bernardo Camacho, 8 meses interventor de 9 EPS, salió con 10 años de órdenes de arresto por desacato a fallos de tutela. Las tutelas en 9 EPS pasaron de 5.000 al mes a más de 12.000. Entonces no nos estamos inventando una crisis que están viviendo y padeciendo los colombianos. Y respetuosamente le decimos al presidente que antes que la ideología ponga el interés de los pacientes por delante. Creemos en un Estado pequeño y eficiente, sin entidades con duplicidad de funciones. Por eso nos opusimos a la creación del Ministerio de la Igualdad y logramos eliminarlo por la vía judicial. Creemos en un Estado que sirva para resolver los problemas de la gente y no para acrecentarlos. Creemos en un Estado austero y no en un opresivo leviatán que malgaste los impuestos que con tanto esfuerzo pagan los colombianos en improductivos ejércitos burocráticos. Compartimos con el señor presidente la preocupación por el medio ambiente, pero creemos que eso no riñe con el aprovechamiento responsable y racional de nuestros recursos naturales. Tiene un minuto para que termine, doctor. Gracias, presidente. Colombia es un país con muchísimas necesidades sociales y por eso no puede dar el lujo de renunciar a su riqueza. Por esta razón nos opusimos a la política energética del actual gobierno y propendimos siempre por nuestra seguridad y soberanía energética y tratamos de evitar la crisis que hoy toca a las puertas del país. Al presidente electo, al doctor Abelardo de la Espriella,
Le enviamos un saludo afectuoso y fraternal y le reiteramos nuestra decisión de ser partido de gobierno y apoyar todos aquellos proyectos en los que tengamos identidad programática. El 7 de agosto recibirá un país partido por la mitad, una inocultable realidad que exigirá prudencia y responsabilidad en el difícil arte de gobernar. Pero confiamos en que, como él mismo lo ha dicho, gobernará para todos los colombianos sin hablar de vencedores ni vencidos y que a punta de resultados buscará ganarse a quienes no votaron por él. Nuestro partido ha vivido en carne propia la persecución. Sé que va a terminar, termine por favor. Nuestro partido ha vivido en carne propia la persecución política y judicial y por eso reiteramos que siempre que ocupemos cargos de responsabilidad rodearemos de garantías a nuestros contradictores, sin caer en injustas persecuciones y apegándonos siempre al más estricto cumplimiento de la ley. La pluralidad y diversidad de pensamiento es uno de los grandes valores democráticos y hay que decir que en este hermoso país cabemos todos y hay que aprender a construir desde la diversidad. Cierro saludando y haciendo un reconocimiento especial a nuestras Fuerzas Armadas y de Policía por su abnegado servicio y los innumerables sacrificios que día a día hacen por nuestro país. Al decir de Gabriela Mistral sobre los Carabineros de Chile, les decimos a ellos: gracias a los que velan desvelándose y son, sin saberlo, los guardianes de nuestro sueño y la conciencia de la ciudad. Feliz 20 de julio, feliz Día de la Independencia, que Dios bendiga a Colombia y que Dios bendiga a todos los colombianos. Muchas gracias. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1909 de 2018, damos este espacio a la ley de oposición, damos este espacio por 20 minutos como está establecido. Señor secretario, continúe con el orden del día, por favor. Gracias, señor presidente. Vamos a pedirle a los compañeros que están en... 8 de la noche, 15 minutos. Continuamos con este especial, la instalación de esta nueva legislatura catalina para el periodo 2026-2030. Ya habló el presidente de la República y los congresistas, representantes de la oposición. Sí, Nicolás, pero ¿qué le parece si regresamos al Capitolio Nacional con Luis Eduardo Maldonado y Juan David Ríos? Empecemos, compañeros, contándonos qué dijo el presidente Gustavo Petro. Bueno, pues el presidente Gustavo Petro lo que hizo durante cerca de 2 horas fue hacer una amplia exposición de lo que fueron los 4 años de gobierno. Habló o entregó cifras en materia de reducción de la pobreza, dijo que acabó el hambre en muchas regiones del país, destacó su obra de gobierno en materia de pagar un salario a las fuerzas militares y ha dicho que es el gobierno en la historia del país que más golpes le ha dado al narcotráfico. Habló de cifras de incautación. Mire, también habló, por supuesto, de cifras en materia de educación, en seguridad y en salud, a través de una presentación que el presidente Gustavo Petro les expuso a todos los congresistas que estaban aquí presentes. Habló sobre la pobreza y le pidió al presidente Abelardo de la Espriella, al presidente electo, que continúe con el trabajo de Gustavo Petro de reducir la pobreza en Colombia. Esto fue lo que dijo. ¿Qué tiene de malo que un gobierno haya reducido la pobreza al mínimo en el siglo y en la historia? En la historia. Se puede decir, y se abre esa discusión, sí, pero venía la tendencia, siempre viene bajando, bien. Pero las tendencias estadísticas, que es la aceleración, muestra que como nunca antes se ha bajado radicalmente la pobreza en Colombia. Falta. Ojalá el próximo gobierno pueda seguir bajando la pobreza en Colombia. Veremos. Si el presidente deja fluir el presupuesto aprobado por ustedes, presentado por nosotros, y la política del plan de desarrollo que se financia con ese presupuesto, este año, las estadísticas que ustedes verán el año entrante de caída, otra vez tenemos falla en él, serán espectaculares, pero siempre habrá más que hacer, porque hay que llegar a cero.
En esta instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Lidio García cuestionó duramente al presidente Petro y lo hizo porque le pide que reconozca el triunfo de Abelardo de la Espriella. Dice Lidio García que así como la democracia lo llevó a la presidencia, Petro también debe reconocer que el nombramiento del presidente electo Abelardo de la Espriella fue legítimo. Pues el presidente respondió y dijo que esta misma noche le va a presentar al país pruebas de lo que él habla como fraude. Mire, aprovechó también el presidente Gustavo Petro, por supuesto, para dar un mensaje al presidente Donald Trump. Habló sobre la lista OFAC. Dice que la lista OFAC no es para narcotraficantes, sino para quienes se oponen a políticas, en sus palabras, de Netanyahu. Que cuando habla con el presidente Donald Trump, le dice good man. Fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en este discurso, de aquí hay una parte. Soldados, policías y civiles a meterse en los campos, a hacerlo manualmente, y el resultado es miles de jóvenes sin piernas. Yo cambié eso. Y me quieren extraditar y todo eso. No me van a extraditar hasta que Trump no diga, juzguen, porque él es el que nombra la fiscalía en Estados Unidos. Juzguen a Petro. Solo me tienen en unas medidas administrativas, yo puedo volar a donde quiera. Lo único que no puedo hacer es negocios con personas naturales o jurídicas de los Estados Unidos, o que hagan. Y a mí, yo no hago negocios, senador. Entonces, para mí eso es inocuo. Claro, si quieren extraditarme, Trump, pero Trump sabe cómo me dice cuando lo llamo personalmente, good man. Bueno, ya veremos qué pasa. Habló el presidente Gustavo Petro y, por supuesto, hablaron los sectores de la oposición. Julio César Triana, del Centro Democrático, le dijo al presidente que deja a Colombia polarizada como nunca en la historia del país y que es la primera vez en la historia de Colombia que se instala el Congreso en medio de protestas convocadas por un presidente. Mire, termina a esta hora el acto de posesión aquí en el Capitolio Nacional, el Salón Elíptico, por supuesto, de la Cámara de Representantes del Senado de la República, y viene a continuación la elección de las mesas directivas para ambas cámaras. Y como lo acaba de señalar Luis Eduardo Maldonado y como lo establece el Estatuto de la Oposición, luego del discurso del presidente Gustavo Petro, intervino la oposición. Como voceros intervinieron los congresistas Julio César Triana y Andrés Forero. Escuchemos en primer lugar lo que dijo el representante a la Cámara por Cambio Radical. Esta es la primera vez que un Congreso toma posesión en medio de marchas y protestas promovidas por el propio y el mismo presidente. Esta es la primera vez que un presidente desconoce el resultado de unas elecciones porque no ganó el candidato de él. Esta vez es la primera vez que Colombia contó con un presidente que compartió tarima con los más peligrosos jefes de bandas criminales de este país. Esta vez es la primera y única que hemos visto cómo en un gobierno escándalos de corrupción estallan cada 8 días y el gobierno mira para otro lado. Fueron más los múltiples intentos por demostrar un presunto fraude electoral que hoy solo hace parte de una narrativa política. Olvidan que fue en este gobierno donde reinó el derroche y la corrupción. Se crearon más de 10 embajadas y decenas de consulados para pagar favores políticos. Que el único legado y la imprenta a la que no se refirió el presidente Petro fue la paz total. La paz total que hizo que los grupos criminales se apoderaran de gran parte del territorio. Esa paz total que hizo que pasáramos de tener presencia de esos grupos en 253 municipios a tener en 850 municipios. Esa paz total que hizo que pasáramos de 15.000 hombres en armas a 27.000 hombres en armas. Esa complacencia levantando órdenes de captura, inventándose ceses al fuego y jugando a los congelados, fue la que permitió que este Congreso perdiera un hombre como Miguel Uribe, que hoy debería estar aquí.
De otro lado, habló el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, quien cuestionó la política de paz total, también cuestionó las cifras que entregó el presidente Gustavo Petro en materia de salud, pero también aprovechó el inicio de su discurso para rendir un homenaje a su colega, a su amigo Miguel Uribe Turbay. Sea lo primero, rendirle un sentido homenaje a nuestro mártir, a nuestro querido amigo Miguel Uribe, a ese político formidable y ser humano excepcional que atestiguó con el sacrificio supremo su amor por Colombia y su futuro, y que se ha convertido para nosotros en inspiración, en guía y estímulo. Nos opusimos a la paz total, como nos opusimos hace 10 años al Acuerdo de La Habana, porque tenemos la convicción de que más temprano que tarde la impunidad termina siendo partera de nuevas violencias. Lamentablemente, el tiempo ha terminado dándonos la razón y hoy el terror ha vuelto por sus fueros. Y quiero decir al señor presidente Petro, con respeto, que revise las cifras que él mismo nos mostraba, porque ustedes lo pueden ver, doctor Mondragón, ahí estaba como el año 2025, lamentablemente, tuvimos el mayor número de homicidios de los últimos 12 años. Lo mismo sucede con la extorsión, lo mismo sucede con el secuestro. Y de hecho, cuando él hablaba de nuestros miembros de la fuerza pública asesinados en el ejercicio del servicio, lo que veíamos es que el año 2025 fue el año con peores cifras en los últimos 12 años. Y respetuosamente le decimos al presidente que antes que la ideología ponga el interés de los pacientes por delante. Al presidente electo, al doctor Abelardo de la Espriella, le enviamos un saludo afectuoso y fraternal y le reiteramos nuestra decisión de ser partido de gobierno y apoyar todos aquellos proyectos en los que tengamos identidad programática. El 7 de agosto recibirá un país partido por la mitad, una inocultable realidad que exigirá prudencia y responsabilidad en el difícil arte de gobernar. 8 de la noche, 38 minutos. Regresamos al Congreso porque en minutos empezará la sesión plenaria del Senado en la que se definirá el nuevo presidente de la corporación. Ya hay expectativa por el resultado de esta votación. Vamos justamente allí al Senado con Juan Pablo Contreras. Juan Pablo, ¿qué es lo que está pasando? Catalina, buenas noches. Ya los nuevos senadores están llegando aquí a la plenaria del Senado para conocer su curul, su puesto de trabajo para los próximos 4 años legislativos, y en contados minutos comenzará aquí la votación para escoger la nueva mesa directiva del Congreso. Los nombres de 2 candidatos ya los conocemos. Por un lado, Alfredo de Luque, senador del partido de la U, que ya ha recibido varios apoyos durante esta semana, como por ejemplo el partido Alianza Verde, los conservadores, el partido de la U, su bancada, Cambio Radical y Salvación Nacional. También se unieron los 13 votos liberales. Y por el otro lado tenemos al candidato Honorio Enríquez. Él es senador del Centro Democrático, partido que no da su brazo a torcer en esta aspiración a la presidencia y que se mantiene en que, al ser la primera bancada mayoritaria que se declaró partido de gobierno, pues deben ocupar el máximo puesto en esta corporación. Sin decidir sigue el pacto histórico, pero nos señalan que se inclinarían por la candidatura de Honorio Enríquez. La votación se haría en un cubículo que está ubicado justo al lado de la mesa directiva. Gracias a Juan Pablo, y estas fueron las noticias. Nos vemos mañana a las 5:30 en nuestra primera edición informativa, Catalina, para hablar sobre las elecciones en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Sí, señor Nicolás. Entre tanto, en el canal Caracol ya viene en especiales Caracol Brigitte Planeta B, un retrato íntimo de Brigitte Baptiste, una de las figuras más reconocidas de la ecología y la diversidad en nuestro país. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz noche.